Hey, Dios te bendiga. Te saluda Gary Lee desde la ciudad de El Paso, Texas. Estamos el día lunes, el día 23 de diciembre de 2024. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes que me están viendo en Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Sabe que uno de los temas que muy pocas veces se toca desde los púlpitos es el tema del pecado. Y bueno, yo tengo más de medio siglo sirviendo al Señor y predicando la palabra. Y obviamente que yo trato el tema del pecado constante y continuamente. Sabemos que la Escritura nos habla sobre el pecado, pecado, transgresión a la ley de Dios, y nunca habíamos vivido un momento en la iglesia cristiana donde hubiera tanto pecado rampante como en estos días. Y la mayoría de los pastores, ministros, evaden tocar el tema del pecado. Creo que podría decir que la mayoría de los predicadores no tocan el tema del pecado ni con una vara de 1000 metros. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que la iglesia de Jesucristo está cambiando tanto para mal que literalmente están evitando tocar este tema tan necesario, especialmente en estos días que estamos viviendo. Sabemos perfectamente bien que la iglesia está en condiciones críticas, está espiritualmente agonizando, y creo que podemos hasta incluso decir, al menos yo lo creo, hay una situación tan grave y tan seria dentro de nuestras congregaciones que si los pastores no comienzan a hablar el tema del pecado, mucha gente se va a perder para siempre. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Obviamente el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, trajo 2 sermones, y en los 2 sermones el Señor permitió que se convirtieran 8000 almas. El tema de los sermones de Pedro fue arrepentíos y convertíos. ¿De qué? De los pecados. Ahora, hablando de pecado, hay 3 pecados que son, obviamente que todos los pecados son pecados, son iguales. Pecado es pecado. Al final del día, pecado es pecado. Pero hay 3 pecados que yo creo que son los peores pecados en estos días. Quiero que lo anote, que lo apuntes, que vayas considerando lo que te voy a enseñar. 3 peores pecados. Y cuando termines de escuchar esta transmisión, compártelo con tus amigos, con tus familiares, porque estos 3 pecados terribles están literalmente acabando con las iglesias. El número 1 de los 3 pecados peores es la arrogancia. Y la Biblia nos habla de lo que es ser arrogantes, orgullosos. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Yo me crié en una generación donde los ministerios eran más sencillos, más humildes. Los hombres de Dios siempre aprendimos a ser siervos del Señor. Fíjese la palabra siervo, servidor. ¿Y quién fue el ejemplo más grande? Jesucristo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Hoy, lamentablemente, la mayoría de los ministerios son arrogantes. Los cantantes son arrogantes. Estos que tienen el título de apóstoles o profetas, súper arrogantes. Se sienten la mamá de Tarzán, el papá de King Kong, se sienten la divina garza, y muchas veces reflejan una actitud que no parece en nada como si fueran siervos del Señor. Yo digo que de los 3 peores pecados que hoy se practica en la iglesia, la arrogancia es uno de ellos. Y es terrible. Los arrogantes no van a entrar a menos que se humillen. Segundo pecado terrible, espantoso, también peor pecado, es la incredulidad. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Él tiene que creer que Él es Dios y Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos enseña a nosotros categóricamente que sin fe no podemos honrar al Señor. Si no hay fe, hay problemas. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que por gracia, que es favor inmerecido, sois salvos, y por medio de la fe. Si no has puesto tu fe exclusivamente en la persona maravillosa del Señor Jesucristo, tienes problemas serios. 3 peores pecados.
arrogancia, incredulidad, y hoy tenemos una iglesia que ha dejado de creer. No creen en milagros, no creen en el mover del Espíritu Santo, no creen que Cristo viene pronto, y muchos no creen ni siquiera que el Señor pueda salvar a sus familiares. Pero hay un tercer pecado que es terrible, y aunque no lo crea, últimamente mucha gente lo está practicando sin darse cuenta que este pecado es tan espantoso que la Escritura dice categóricamente que no habrá perdón ni en este siglo ni en el próximo. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso yo recomiendo a mi amigo y a mis hermanos quizás en Cristo que no creen en el poder del Espíritu Santo, que no creen en hablar otras lenguas, tenga cuidado, sea un poquito más cauteloso. Se lo pido en el amor del Señor. Si no entiendes lo de hablar lenguas, que yo hablo lenguas, porque a los 15 años yo acepté a Cristo como mi único y mi exclusivo Salvador en una noche pentecostal. Siendo judío de nacimiento, fui invitado a esa reunión gloriosa, inolvidable para mí, y esa misma noche el Señor me bautizó con el fuego del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, como describe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si no entiendes esto, si no has tenido esta experiencia, déjalo de ese tamaño. Pero no te pongas a decir que las lenguas son del diablo, porque podrías estar cruzando la línea de la blasfemia contra el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Blasfemar al Espíritu Santo es una cuestión tan seria, tan grave, que la Escritura dice no habrá perdón. No habrá perdón. Es el pecado que no puede ser perdonado. Claro que es un pecado difícil de cometer. Cuando una persona, por ejemplo, se arrepiente, pero hay mucha gente que no está ni arrepentida y se siguen sosteniendo. Mire, en los últimos días yo he visto personas que literalmente han caído en pecado y en vez de humillarse, en vez de reconocer, le fallé al Señor, cometí un gran error y todo, son arrogantes. No hay peor cosa que la arrogancia. David, el rey de Israel, el amado salmista, 3000 años atrás, le falló al Señor. Pero vean la conducta, la actitud de él cuando el profeta de Dios le dijo que estaba mal. Él reconoce, y en el Salmo 51, él le dice al Señor, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. Un corazón contrito y humillado, tú nunca vas a despreciar. ¿Te das cuenta la actitud de este hombre que falló, que pecó, pero se humilla, se doblega, se humilla, le pide perdón al Señor? Pero cuando una persona permite que la arrogancia no se humilla, es peor la consecuencia, más severo será el castigo. Porque Dios dándote oportunidad, permitiendo que tu pecado salga a la luz, es increíble. No hay nada que no esté escondido que no haya de salir a la luz. Y por eso yo te estoy hablando en este momento de 3 pecados peores. Los 3 peores pecados. Número 1, la arrogancia. La arrogancia te puede llevar al mismo infierno. Segundo, la incredulidad. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Consumidor de la fe. O consumador de la fe más bien. Si no has puesto tu fe en Jesucristo, tienes problemas. Y por último, ten cuidado con el Espíritu Santo. Hay que reverenciar la tercera persona de la Santísima Trinidad. Claro que Dios es solamente uno. 3 personas, un solo Dios. Si no entiendes estas cosas, no cruces la línea de andar hablando, burlándote, mofándote, caricaturizando cosas que no entiendes, porque podrías llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. 3 peores pecados. Mi amigo, estamos en tiempos tremendos. Estamos en los últimos días. Y estos últimos días piden y exigen de nosotros que seamos un poquito más cuidadosos, que busquemos a Dios, nos acerquemos a Él en oración, en consagración, y que podamos poner a Dios primero
y antes que a nadie. Les amo profundamente. Comparte esta palabra. Desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, su amigo el evangelista Gary Lee diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.